Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a ver cómo implementar tipos abstractos de datos en C. En este punto es mejor que hayan visto el video de Manuel, donde les explica qué son los tipos abstractos de datos y para qué sirven. De todas formas, ahora, a modo de resumen, vamos a verlo. Nosotros conocemos ya los tipos básicos de C, por ejemplo, entero, char, flotante. Hemos visto también tipos compuestos como struct, ¿sí? A estos dos les podemos llamar tipos concretos, ¿sí? Que son los tipos provistos por el lenguaje C. Pero la realidad es que cuando queremos resolver algún problema complejo, ¿sí? Aparecen entidades o conceptos que no son fácilmente representables con los tipos concretos, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos desarrollar un sistema de envío de mensajes, ¿sí? Por ejemplo WhatsApp, seguramente va a surgir la necesidad, ¿sí?, de representar la entidad mensaje, ¿está bien? Y cuando implementemos nuestro sistema, ¿sí?, nos va a venir muy útil, ¿sí?, nos va a ser muy útil contar con un tipo que se llame mensaje, donde yo pueda guardar los datos de un mensaje de texto, supongamos, ¿sí? El tema es que los lenguajes de programación no proveen, ¿sí?, en general, tipos abstractos como este, y debemos encontrar una forma de representarlos. En el caso del tipo mensaje, ¿sí?, alguien me podría decir, pero no puedo representar el mensaje como un string, por ejemplo. Y bueno, podría ser, pero la verdad es que usualmente un mensaje va a contener más datos, va a agrupar más datos que solamente el contenido, ¿sí? Va a tener la fecha, el usuario que lo creó, el tamaño que tiene, etc. Entonces por eso nos conviene representarlo de otra forma, ¿sí? Básicamente el tipo abstracto de datos, ¿sí?, se va a definir usando constructores, ¿sí? Para crear valores nuevos del tipo vamos a usar constructores. Y vamos a usar operaciones, ¿sí?, para manipular valores existentes del tipo, ¿sí? Entonces con los constructores, por ejemplo, con mensaje nuevo, sería un constructor de un mensaje, ¿sí?, que toma como argumento aquí los datos del mensaje, por ejemplo. Ahora, yo necesito también otras operaciones para modificar el contenido del mensaje, comprimirlo, validarlo, ¿sí? Esas operaciones tienen que tener su especificación, ¿sí? Esa especificación tiene que estar escrita, por ejemplo, a través de pre y post condiciones. Hay otras formas de especificar, pero en nuestro caso usualmente escribimos o pre y post condiciones o escribimos algún comentario en lenguaje natural que especifique qué hace cada operación. Bueno, y lo importante es que el constructor del tipo tiene que dejarme crear cualquier valor del tipo, ¿tá? Todos los valores del tipo tienen que poderse crear con los constructores. Un tag puede tener distintas implementaciones, ¿sí? Lo importante es que todas deben cumplir la especificación de las operaciones y de los constructores. Por ejemplo, un mensaje lo podré implementar usando estructuras, ¿sí? En la estructura guardaría cada uno de los datos del mensaje, ¿sí? O podría, por ejemplo, usar un arreglo de 4 elementos y guardar en esos elementos del arreglo cada uno de los datos del mensaje. Lo importante es que cumpla la especificación. Lo que pasa internamente no es importante para el usuario del tipo, ¿sí? Entonces, en C, ¿cómo vamos a hacer para implementar tipos abstractos de datos? Bueno, en C
cuando definamos las operaciones y los constructores del tab, lo vamos a escribir, lo vamos a declarar en el archivo .h, ¿sí? Que se llama archivo de cabeceras, ¿sí? O headers, ¿okay? Y la implementación del tab va a estar escrita en el archivo .c, ¿sí? En los archivos .h ustedes ya lo han visto en los laboratorios anteriores, por ejemplo en el de sorting. Los hemos estado usando para agrupar funcionalidad. Básicamente sort.h, por ejemplo, tenía todas las funciones de sorting. ArrayHelpers.h tenía todas las funciones de manipular arreglos. Ahora el uso que le damos es el .h va a tener todas las operaciones y constructores que corresponden a un tab, ¿sí? Está claro que la implementación del tab puede tener otras funciones auxiliares internas que no se van a exportar en el .h, pero solamente las funciones que se exportan en el .h se van a permitir utilizar por el usuario de ese tipo, ¿ok? Y tenemos que lograr de alguna forma que la implementación del tab quede encapsulada. ¿Qué quiere decir? Que el usuario del tipo no pueda acceder a la representación interna de los datos. Por ejemplo, si yo tengo un mensaje, no quiero que el usuario se meta dentro de la estructura que representa el mensaje. Quiero que el usuario solamente manipule mensajes a través de las funciones que yo le proveo. Y con eso logramos que no se rompa la abstracción del tipo, ¿okay? Ahora vamos a ver un ejemplo con el tab contador. Bueno, vamos a implementar el tab counter, ¿sí? Que como vieron en el teórico surge cuando intentan resolver el problema de los paréntesis balanceados, ¿sí? Vamos a implementar una parte del tab como para que tengan una referencia, ¿sí? De cómo se implementan. Fíjense que tenemos en el counter h tenemos los constructores, que sería init, que me devuelve un counter con el valor inicial, ¿sí? El valor inicial va a ser 0, supongamos. Después tenemos el constructor inc, que toma un contador y le incrementa su valor. Después tenemos operaciones, ¿sí? Un booleano, una función que devuelve un booleano que dice si el contador tiene el valor inicial. Otra operación para decrementar el valor, y se va a decrementar si se cumple la precondición de que no sea el valor inicial, ¿sí? Porque si no, no podemos decrementar, o sea, no queremos que nos queden números negativos, digamos, ¿sí? Otra operación para copiar un contador en otro, ¿sí? Hacer una copia. Y para destruir el contador, que va a ser la función que nos va a permitir liberar la memoria en caso que usemos, ¿sí? El primer intento que voy a hacer es definir counter, ¿sí? El tipo counter como un sinónimo de entero, ¿sí? Si lo defino como un sinónimo de entero, vamos a ver que tenemos un problema, ¿sí? Supongamos que copio estas dos operaciones y las voy a copiar en counter.c. Voy a incluir este counter h. Fíjense qué pasaría si yo incluyo varias veces counter, ¿sí? Si yo lo copiara y pegara esto, por ejemplo, para que no me declare varias veces las mismas funciones, lo que tenemos en el count h, ¿sí? Es esta llave, ¿sí? Que dice que solamente va a incluir las funciones si no está definida, esa es la directiva, si no está definida esta constante, ¿sí? Si no está definida esa constante, recién ahí pasa a la línea 2 y empieza a declarar todas las operaciones, y termina acá en la línea 43 ese bloque de directivas. Entonces la segunda inclusión que yo tengo acá en la línea 2
como la constante ya va a estar definida, no va a incluir de nuevo las funciones, ¿sí? Entonces cuando vean estas dos líneas, la línea 1 y línea 2, sirve para que cuando incluyamos varias veces la misma librería no se dupliquen las funciones, ¿sí? Entonces, bueno, de todas formas no lo voy a incluir dos veces, sino que voy a intentar directamente implementar los constructores, ¿sí? Supongamos el constructor init que me devuelve el contador inicial, ¿sí? Uno podría decir directamente que retorno 0, que sería el contador inicial. Acuérdense que por ahora counter es un sinónimo de un entero, entonces esto tiene el tipo correcto, ¿sí? Ahora el constructor inc es el que va a tener problemas, ¿sí? Porque ¿cómo sería el inc? ¿Sí? El inc sería, dado que c es un entero, yo podría decir, bueno, si lo tengo que incrementar, podría hacer esto, c igual a c más 1, por ejemplo. ¿Ok? Pero como ya vimos en un video anterior de punteros, ¿sí? Este counter c que está acá es una variable local y los parámetros se pasan por copia. Entonces esta asignación solo va a afectar al puntero que estamos declarando acá, no al puntero que el usuario intenta incrementar, ¿sí? Solo va a afectar al counter c que vive en el frame, digamos, de la función incrementar. Por eso vamos a tener que volver atrás y definir el tipo counter como en el segundo intento lo vamos a definir como un puntero a un entero, ¿ok? Si lo definimos como un puntero a un entero, ahora vamos de vuelta al counter.c, vamos a tener que reimplementar el constructor init. En el constructor init vamos a tener que crear un puntero, ¿sí? Nuevo, que es c, ¿sí? Y le vamos a tener que reservar memoria, ¿sí? Para un entero, ¿sí? Como vimos en un video anterior. Ahora, tenemos que asegurarnos que calloc nos devolvió la memoria que necesitábamos, así que vamos a incluir assert.h y ahora voy a poner un assert acá que me diga, que verifique que C sea distinto de null. Acuérdense que si calloc no tiene memoria devuelve null y entonces este assert fallaría. Y bueno, tengo que retornar el contador que acabo de crear, ¿sí? Bueno, y el constructor incrementar, ¿sí? Fíjense que el constructor incrementar ahora no, esta asignación que puse acá en la línea 16 ya no vale más porque no puedo sumarle 1 a un puntero, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es sumarle 1 al contenido, ¿sí? Del puntero. Pero voy a poner un assert que me asegure que el C no sea null, ¿sí? Eso sería como una precondición del constructor. Bien. Después vamos a implementar las siguientes operaciones. Vamos a ver esta que dice si un contador es o no, tiene o no el valor inicial, ¿sí? Entonces, como C es un puntero, directamente podríamos decir C es igual a 0, ¿sí? Eso sería el booleano que vamos a retornar. Si el contenido de C es 0, quiere decir que el contador tiene el valor inicial. Vamos a implementar también decrementar. Decrementar va a ser más o menos fácil. Vamos a hacer también
el contenido de C, le asigno el contenido de C menos 1. En la aserción vamos a poner la precondición de esta función, que era que no sea el valor inicial. Esto es para que no nos queden valores negativos en el contador, ¿sí? Bien. Y bueno, este copy counter ese se los voy a dejar como tarea. Lo que voy a hacer es directamente retornar null por ahora porque no lo voy a usar, ¿sí? Le voy a poner una assert acá para no olvidarme. C distinto de null. Después vamos a... ¿Qué otros más nos falta? Nos falta el destructor, ¿sí? El destructor del contador. Lo copio y lo pego. Y voy a hacer free C. Okay. Y ahí estoy liberando la memoria que tiene reservada el puntero C, ¿okay? Que reservamos acá, en la línea 5. ¿Sí? Esa memoria que reservamos acá la liberamos recién cuando el contador no se usa más, o sea, cuando alguien llama a la operación destroy. ¿Okay? Entonces, hasta ahí está todo bien. Supongo que, a ver, probablemente me haya equivocado en algo, pero yo ya puedo crear una función main. Voy a incluir el contador h, counter h. Me voy a hacer una función main para probarlo. ¿Sí? Voy a crear un contador C. Lo voy a inicializar con la operación init. ¿Okay? Y simplemente voy a decir, por ejemplo, inc de C. Vamos a ver si esto compila. A ver. SC menos wall menos error menos pedantic contador. Le voy a escribir el nombre del archivo, que va a ser main.c, y le voy a poner también el counter.c. Ok. Bueno, acá ya me estoy equivocando en algo. Por ejemplo, me olvidé una cosa importante. Acá me olvidé de incluir la librería estándar, ¿sí? Que tiene calloc y tiene la constante null y tiene varias cosas que nos hace falta. Así que me había olvidado de eso. Voy a intentar de nuevo a ver qué otros errores tengo. Ahí está, ahora compilo bien. Ejecuto el contador y debería funcionar bien, no tiro ningún error, está todo bien. Voy a agregar una función más acá que me parece que está faltando para explicar esto, para usarlo mejor. Es alguna operación que me convierta el contador en un entero, ¿sí? Se lo voy a agregar, le voy a poner convert to int. Voy a tomar un contador y lo voy a convertir en un entero. Después habría que escribir la especificación de esto. Ahora lo voy a omitir. Voy a ir a contador C y voy a implementarlo. ¿Cómo sería? Bueno, sería simplemente devolver el contenido de C en este caso. Y me podría asegurar de que C no es null. Bueno, entonces acá en el main lo que voy a hacer es crearme un entero C, ¿sí? Le voy a llamar X, supongamos, y voy a llamar a convert to int C, como para saber qué valor tenía.
y lo voy a imprimir en pantalla. ¿Sí? Valor del contador. Y acá le voy a poner X. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense entonces que en la línea 4 inicialicé un contador con 0, después incrementé en 1 en la línea 5. Cuando lo convertí a entero en la línea 6, me va a devolver el 1 y lo va a guardar en la variable X. Y en la línea 7 estoy imprimiendo X. Así que acá, si está todo bien, debería imprimir un 1. Acá me olvidé la librería estándar de printf, la librería de input-output. Lo compilo de nuevo. Ahí está. ¿Sí? El valor del contador es 1. Si yo duplicar acá el int, ¿sí? Lo que va a pasar es que me va a mostrar, lo voy a compilar de nuevo, lo voy a ejecutar, me tendrá que mostrar el 2. ¿Sí? Hasta ahora está todo bien, pero acá yo estoy, fíjense en la línea, en el counter H, estoy revelando un poco al usuario del tipo cómo está implementado, ¿sí? Porque acá le estoy diciendo que el contador no es más que un puntero a un entero, ¿sí? Entonces, al estar exponiendo datos internos del TAD, alguien que está usando el contador podría directamente acceder a la implementación. Entonces podría decirme, bueno, pero yo sé que vos me estás mostrando que C es un puntero en realidad, entonces ¿para qué voy a llamar a incrementar? En realidad lo que podría hacer directamente es, al contenido de C le sumo 1, ¿sí? Entonces ahora esto me va a mostrar 3, ¿ok? Entonces voy a compilar. Bueno, acá no le está gustando que haga esto acá sin guardarlo en una variable. Lo voy a hacer así, a ver así si le gusta. Ahora sí. Ok, ahora me está mostrando el valor 3. Fíjense entonces que incrementa el contador sin usar la función incrementar. Eso es un problema porque dijimos que queríamos encapsular el TAD, o sea, queríamos que el usuario del TAD, que es esto, ¿sí? Que es esta función, está usando el tipo counter, no tiene que darse cuenta en realidad de cuál es la implementación, no tiene que acceder a la estructura interna del contador, sino que tiene que usar sí o sí las funciones. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar la implementación para lograr encapsular el TAD. ¿Sí? Lo que voy a hacer para lograr eso es, en vez de declararlo como un puntero a un entero, voy a decir que es una estructura, ¿sí? Es un puntero a una estructura. Le voy a poner de nombre _counter, ¿sí? Entonces, al hacerlo así, estoy revelando un poco todavía, porque le estoy diciendo que es que un contador es un puntero a una estructura, ¿sí? Pero lo que voy a hacer para no revelar más datos es definir la estructura dentro de el counter.c, ¿sí? Entonces en counter.c voy a definir la estructura, ¿sí? Me voy a ir acá y voy a definir una estructura que se va a llamar counter y va a tener adentro, supongamos, el valor del contador, ¿sí? Entonces, fíjense, volvamos al punto H. Counter es un tipo, ¿sí? Es un sinónimo de un puntero a una estructura. Por lo menos no estoy revelando en el H cuáles son los campos de esa estructura. Entonces, el usuario del TAD no me va a hacer trampa, ¿sí? Voy a implementarlo de esta forma. Ahora voy a ir al counter C y voy a cambiar la implementación para que me funcione con esta nueva estructura.
Entonces ahora el C tiene que reservar una celda de memoria para el tamaño de una estructura, ya no para un entero. Y tengo que inicializar el campo value de la estructura con el valor 0. ¿Sí? Ese es el único cambio que me hace falta en la función init. Después, en el contador, perdón, en la constructor incrementar, acá esta asignación ya no vale porque C es asterisco C es una estructura. Entonces, lo que sí voy a hacer es al valor de esa estructura le voy a sumar 1. Al valor del campo al valor del campo value le voy a sumar 1. Y en la función inicializar lo que voy a hacer es esta es la función que pregunta si tiene el valor inicial. Entonces voy a devolver así, ¿sí? Voy a preguntar si el valor del campo value es 0. Acá me faltó un assert para asegurarme que nadie me llame con un puntero nulo. ¿Sí? Después decrementar es parecido a incrementar. Este lo dejé como tarea. Y acá esto sigue valiendo igual, porque ahora antes estaba liberando el puntero, estaba liberando un puntero entero y ahora estoy liberando un puntero a una estructura. ¿Sí? Entonces esto sigue siendo válido. Y el convertir a un entero, bueno, en vez de devolver el contenido de C, voy a devolver el valor del campo value. ¿Sí? Entonces ahora en el main esto debería funcionar como antes, salvo que me haya equivocado en algo. Lo voy a compilar de nuevo, lo voy a ejecutar y me muestra el 2. Supongamos que yo quisiera hacer trampa nuevamente y me dice, che, pero yo sé que C es una estructura. Entonces voy a hacer C, flechita value. En vez de llamar a función incrementar, voy a hacer C, flechita value, igual a C, flechita value más 1. Bueno, esto sería hacer trampa, ¿sí? Trampa, rompe encapsulación. ¿Sí? Afortunadamente esto no debería compilar, ¿sí? Porque si yo compilo me va a decir este clásico mensaje que dice que estoy tratando de acceder a un tipo incompleto. Para la función main la estructura counter está incompleta porque no conoce cuáles son sus campos, ¿sí? Porque fíjense que main está incluyendo counter h, ¿sí? pero no conoce nada de lo que está en counter c, ¿ok? En counter c estoy definiendo la estructura y no la estoy exportando en el counter h, y entonces por eso no me pueden hacer trampa en la función main. Lo que me está faltando acá es llamar al destructor, ¿sí? Voy a eliminar esto para poder compilar. Si yo llamo al destructor, antes de llamar al destructor lo que podremos hacer es ver si tenemos leaks, ¿sí? Probablemente tengamos un leak porque nos olvidamos de llamar al destructor. Lo que voy a hacer es chequear con Valgrind que tengo leaks, ¿sí? Leak check igual a full, ¿sí? Igual a full, perdón. Y voy a ejecutar el ejecutable se llamaba contador. Lo corro y fíjense que me dice que estoy perdiendo 4 bytes en un bloque de memoria. Y más arriba puedo ver dónde está, ¿sí?
El bloque de memoria que acabo de perder está en la línea. Bueno, me dice la función. No me está diciendo la línea porque me olvidé de compilarlo con el flag "-g". ¿Sí? Lo voy a compilar con el flag "-g". Ahora lo ejecuto. Y ahora sí me va a decir el número de línea. El número de línea está en counter.c, la línea 10. ¿Ok? Counter.c, la línea 10 me dice, acá reservaste el bloque que ahora no, y te olvidaste de liberarlo. ¿Sí? Entonces, para tratar de que no perder ese bloque, lo que voy a hacer es llamar al destructor. ¿Sí? Entonces voy a hacer destroy counter. Como eso adentro llama a la función free, voy a lograr no tener más ese leak de memoria. ¿Sí? Lo ejecuto nuevamente, ahí me dice que todos los bloques fueron liberados, no hay leaks posibles. Me dice que tengo 2 allocs y 2 frees. Bueno, eso es todo por ahora y bueno, pueden continuar ustedes con el tab lista y después vamos a subir otro video de cómo resolverlo en caso que no les salga así. Muchas gracias.